Pues, Ya. Muy buenos días, doctor César Ayón Valdivia y compañeros. En esta oportunidad, mis compañeros y a mí nos ha tocado exponer en el curso de Derecho Civil Patrimonial 1, Derechos Reales y Obligaciones, el tema Análisis crítico de los derechos reales y obligacionales a la luz del séptimo y octavo pleno casatorio civil. El grupo está conformado por Amayo Agüedo Eduardo, José Alfonso García Chunga, Víctor Eloy Saldaño Orozco y Mayra Barragán Torres. Le cedo el pase a mi compañero Eduardo Amayo Agüedo. Estimado doctor y compañeros, hoy nuestro grupo tiene el agrado de presentar un análisis sobre dos de las sentencias más debatidas de la jurisprudencia civil en el Perú, el séptimo y octavo pleno casatorio civil. Para entender por qué estos plenos son tan importantes, hemos imaginado dos situaciones cotidianas que estudian la seguridad jurídica. Primero, usted compra una casa con mucho esfuerzo, pero nunca le escribe requisitos públicos. Meses después, un banco le embarga esa misma casa por una deuda del dueño anterior. ¿Quién debería quedarse con el inmueble? ¿El comprador, que es el dueño real, o el banco que confió en lo que decía el registro? Eso lo resuelve el séptimo pleno casatorio. Segundo, un esposo vende el departamento familiar firmando él solo el contrato, ocultando que es casada. ¿Esa venta es totalmente inválida o puede salvarse si el comprador actuó de buena fe? Eso lo resolvió el octavo pleno. El objetivo del trabajo de investigación no es solo repetir lo que dicen las sentencias de la Corte Suprema. El propósito es hacer una crítica a sus argumentos, entender el impacto que puede tener tanto económico, sobre todo y en el mercado peruano, y analizar si la solución que dieron los jueces realmente trajo justicia o por el contrario generó más confusión al derecho civil. Se ha considerado que al momento de analizar el trabajo, hemos organizado la exposición en tres bloques. Primero se abordará la metodología usada. Segundo, el conflicto entre propiedad no inscrita y embargo. Tercero, se valorará la disposición unilateral de los bienes sociales para finalmente presentar con las conclusiones y críticas. Sin más preámbulos, se da la palabra al compañero Víctor Saldaña, quien iniciará explicando la metodología empleada. audio. Buen día, doctor. Buen día, compañeros. A continuación, explicaré la metodología utilizada en esta presente investigación. En primer lugar, la investigación se empleó un enfoque cualitativo, porque el propósito del estudio fue comprender las normas jurídicas y, en este caso, las casaciones, ¿no? Se buscó analizar cómo la Corte Suprema ha determinado conflictos jurídicos mediante sus precedentes vinculantes. Respecto al tipo de investigación, se optó por una investigación dogmático-jurídica, ya que el trabajo se basa en el estudio del ordenamiento jurídico. Esto implicó revisar el Código Civil, las doctrinas y los plenos casatorios para conocer los criterios que regulan la protección al derecho a la propiedad y la disposición de los bienes de las sociedades gananciales. En cuanto al método de investigación, se utilizaron tres métodos. El hermenéutico, porque permitió interpretar el contenido de las normas emitidos por la Corte Suprema. El segundo fue el dogmático, mediante el cual se analizaron instituciones jurídicas como la propiedad, el embargo, la sociedad de gananciales y la nulidad de los actos jurídicos. Finalmente se empleó el método comparativo que permitió identificar las similitudes y diferencias entre el séptimo y octavo pleno casatorio civil, así como los efectos que producen en la solución de los conflictos. La unidad de análisis estuvo conformada por el séptimo pleno y el octavo pleno casatorio. Asimismo, las categorías de estudio fueron el derecho de propiedad no escrita, el embargo escrito, la disposición unilateral de bienes sociales y la inoponibilidad y la nulidad. Estas categorías permitieron organizar la información y desarrollar un análisis comparativo entre ambos plenos casatorios. Y finalmente se utilizaron para la recolección de datos el análisis documental y el análisis de contenido, ¿no? A través de esta técnica se revisaron normas, jurisprudencias y doctrinas y artículos que permitió la interpretación de la información recopilada. En conclusión, la metodología seleccionada fue una de las más adecuadas porque permitió realizar un análisis jurídico sistemático
comparando los criterios establecidos por el séptimo y octavo pleno casatorio y explicando su importancia dentro del derecho civil peruano. Bueno, a continuación cedo la palabra a mi compañero José. Gracias, compañero Víctor. Doctor César Ayón, buenas noches, compañero. Siguiendo con la exposición, con respecto al punto de los resultados y la discusión de séptimo y octavo pleno casatorio civil, hemos elaborado como grupo un cuadro comparativo en el cual vamos a determinar los criterios de comparación entre el séptimo y el octavo pleno casatorio civil. En cuanto al tema central, vemos en el séptimo pleno casatorio que es el conflicto entre la propiedad no inscrita y el embargo inscrito. Y mientras que en el séptimo pleno casatorio tenemos el tema central, la venta o gravamen de un bien social realizada por un solo cónyuge. En cuanto al problema jurídico, en el séptimo pleno casatorio tenemos que es determinar qué derecho prevalece, la propiedad no inscrita o el embargo inscrito. Mientras que por el lado del séptimo pleno casatorio, el problema jurídico es determinar la consecuencia jurídica de la venta de un bien social sin el consentimiento del otro cónyuge. Por el lado del precedente establecido en el séptimo pleno casatorio civil, estamos determinando pues que la propiedad no inscrita prevalece si se acredita con documento de fecha cierta anterior al embargo. Por el lado del octavo pleno casatorio civil, el precedente establecido es que el acto realizado por un solo cónyuge es nulo, salvo que exista poder o representación válida. Con respecto a la naturaleza del conflicto en el séptimo pleno casatorio, tenemos que es el derecho de propiedad frente al derecho del acreedor. En cuanto al octavo pleno casatorio, tenemos que la naturaleza del conflicto es la protección del patrimonio de las sociedades gananciales frente a la seguridad del tráfico jurídico. En cuanto al criterio de comparación en lo que tiene que resolver el juez, el criterio del juez en este caso, en cuanto al séptimo pleno casatorio civil, es verificar la autenticidad y fecha cierta del documento presentado por el propietario, mientras que en el octavo pleno casatorio civil es la de verificar la participación o autorización del otro cónyuge en el acto de disposición. Finalmente, en cuanto a la consecuencia jurídica en el séptimo pleno casatorio civil, tenemos pues que se protege el derecho de propiedad cuando se acredita la adjudicación previa al embargo, mientras que por el octavo pleno casatorio civil, la consecuencia jurídica es que se declara la nulidad del acto por vulnerar el artículo 315 del Código Civil. Continuando con la exposición, le cedo el paso a mi compañera Mayra Barragán. Gracias, compañero. Bueno, como grupo hemos concluido que la interpretación adoptada en el séptimo pleno casatorio civil consagra la primacía jerárquica del derecho real, bueno, el derecho real de propiedad sobre el derecho obligacional de crédito, ¿no? En este sentido, la Corte Suprema prioriza la titularidad sustantiva del bien por encima de la formalidad y la publicidad en la inscripción registral de embargo. Esto quiere decir que si compras una casa con un documento de fecha cierta, en este caso puede ser una minuta legalizada, ¿no? Pero no ha sido inscrita en la SUNAR. Esto quiere decir que la propiedad vale más, ¿no? Que el embargo de un banco que se escribió después de una deuda del dueño anterior, ¿no? Esto quiere decir, en resumen, que la propiedad no inscrita, bueno, en este caso vale más o gana, ¿no? Al embargo inscrito. Con respecto al octavo pleno casatorio, tenemos en cuenta que este pleno incurre en una imprecisión dogmática, ¿no? Al catalogar como nulidad absoluta lo que estructuralmente constituye un supuesto de ineficacia, ¿no? Por falta de legitimidad para disponer. Por tanto, esto impide, ¿no? La convalidación posterior del acto por el cónyuge afectado, ¿no? De tal manera que quiebra, ¿no? El equilibrio protector frente a los derechos obligacionales del tercero adquiriente de buena fe. En este caso tampoco no importa, ¿no? Si el comprador, ¿no? Actuó de buena fe o si el vendedor figuraba en su documento nacional de identidad
como soltero, ¿no? Aquí lo que vale y que pesa más es la protección de la vivienda familiar por encima de todo, ¿no? Luego de estas conclusiones, bueno, eso sería todo y esperamos, ¿no? Que este análisis contribuya a la discusión académica sobre el tema. Gracias.